Capítulo 29. La berlina azul oscuro de su mujer, que todavía conservaba el barniz de la boda, esperaba a Archer en el transbordador y lo condujo con gran pompa al terminal de Pensilvania en Jersey City. Era una tarde sombría y caía nieve. Estaban encendidas todas las lámparas a gas en la inmensa estación que retumbaba del ruido. Mientras se paseaba por el Edén esperando que el expreso de Washington, recordó que había quienes pensaban que algún día habría un túnel bajo Hudson por el cual los trenes del ferrocarril de Pensilvania podrían correr directamente hacia Nueva York. Era de la raza de los visionarios que igualmente predecían la construcción de barcos que podrían cruzar al Atlántico en 5 días, de invención de la máquina voladora, de la iluminación por la electricidad, de las comunicaciones telefónicas sin cables y otras maravillas de las 1001 noches. No me interesa cuál de sus visiones se hará realidad, reflexionó Archer, siempre que no construyan el túnel todavía. En su infantil e insensata felicidad se imaginaba a Madame Olenska descendiendo del tren, a él cubriéndola a lo lejos entre la muchedumbre de caras sin interés. La sentía colgarse de su brazo mientras que él conducía el coche. Veía cómo se acercaban lentamente al muelle entre caballos, carros cargados, carreteros vociferantes y luego la sorprendente inquietud del barquito, donde se sentarían juntos bajo la nieve en el carro inmóvil, mientras la tierra parecía deslizarse bajo ellos, girando hacia el otro lado del sol. Era increíble la cantidad de cosas que tenía que decirle y el orden elocuente con el que formaban sus labios. El tren se acercó entre estrépito y quejidos y entró tambaleante a la estación como un monstruo cargado con sus víctimas penetra en su guarida. Archer se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a codazos entre la multitud y mirando enceguecido ventana tras ventana de los altos vagones, y de pronto vio muy cerca la cara pálida y sorprendida de Madame Olenska, y una vez más tuvo la mortificante sensación de haber olvidado sus rasgos. Se encontraron sus manos, se unieron y Archer la tomó del brazo. Por aquí tengo un coche, hijo. Después de eso todo sucedió como lo había soñado. La ayudó a subir la berlina de sus valijas y más tarde tuvo un vago recuerdo de haberle dado adecuadamente buenas noticias acerca de su abuela, y un resumen de la situación de los Beaufort. Lo conmovió la suavidad de su voz al decir pobre Regina. Entretanto, el carruaje había iniciado su camino para salir de la aglomeración en torno a la estación y bajaban por la resbaladiza rampa que conducía al muelle, amenazados por cimbreantes carretones carboneros, caballos asustados, desvejijados vagones del tren expreso y una carroza fúnebre vacía. Esa carroza. Ella cerró los ojos cuando pasaba enfrente a ellos y estrechó la mano de Archer. Ojalá no signifique, pobre abuelita. No, ella está mucho mejor, está realmente bien y ya pasó a la carroza, exclamó Archer como si eso cambiara las cosas. La mano de la condesa permanecía en la suya y cuando el coche atravesaba dando tumbos la pasarela hacia el transbordador, Archer se inclinó, desabotonó y apretado el guante de marrón de Helen y besó su palma como si besara una reliquia. Ella soltó la mano con una tenue sonrisa y le preguntó: ¿No esperabas verme hoy? Oh, no. Pensaba ir a Washington a verte. Había hecho todos los arreglos. Casi nos cruzamos en el tren. Oh, exclamó ella, al parecer aterrada ante lo poco que faltó
para que se frustrara el encuentro. ¿Sabes que apenas te recordaba? Apenas me recordabas, quiero decir, ¿cómo te lo explico? Siempre me pasa lo mismo, cada vez sucedes de nuevo para mí. Sí, lo sé, lo sé. A ti también te pasa lo mismo conmigo, insistió Archer. Ella sintió mirando por la ventana. Ellen, Ellen. No respondió y él sentó en silencio, contemplando su perfil que desdibujaba contra el crepúsculo jaspeado de nieve que se apreciaba por la ventana. Se preguntó qué había hecho en aquellos largos 4 meses, qué poco sabían uno del otro después de todo, los preciosos minutos que escapaban, pero Archer había olvidado todo lo que quería decirle y solo lograba cavilar desesperado sobre el misterio de la lejanía y la proximidad de ambos, que parecía estar simbolizado en el hecho actual de estar sentados muy juntos y no obstante no poder ver sus rostros. «Qué bonito coche, ¿ese Mai?», preguntó ella de súbito volviendo la cara. «Sí, entonces fue Mai quien te envió a buscarme, qué amable de su parte». Archer no respondió de inmediato. Luego dijo en tono ariado y brusco: «La secretaria de tu marido vino a verme al día siguiente que nos encontramos en Boston. En la breve carta que le enviaría no había hecho alusión a la visita de M. Riviere y tenía la intención de enterrar el incidente en su pecho, pero al recordarle ella que estaban en el coche de su esposa provocó un pequeño impulso de venganza. Quería ver si le gustaba su referencia de Riviere tanto como a él le gusta la suya de Mai. «¿Riviere fue a visitarte?». «Sí, ¿no lo sabías?». «No», contestó ella simplemente. «¿Y no te sorprende?», vaciló. «¿Por qué debería sorprenderme? En Boston dijo que te conocía, que se había encontrado en Inglaterra, me parece». «Ellen, debo preguntarte algo». «Sí». «Quise preguntártelo después de hablar con él, pero no podía hacerlo por carta. ¿Fue Riviere quien te ayudó a huir cuando abandonaste a tu marido?». El corazón le latía hasta asfixiarlo. Tomaría esa pregunta con la misma serenidad. «Sí, le debo una inmensa gratitud», respondió sin el menor temblor en su voz serena. «Creo que eres la mujer más sincera que he conocido», exclamó. «Oh, no, probablemente soy una de las menos melindrosas», replicó la condesa. «Llámalo como quieras. Tú ves las cosas como son». «Ah, he tenido que hacerlo. He tenido que mirar a Gorgona. Bueno, no te he cegado. ¿Viste que únicamente el viejo demonio era únicamente un viejo demonio igual a los otros?» «No, ciega pero seca las lágrimas». La respuesta frenó el alegato en los labios de Archer. Parecía emerger de las profundidades de una experiencia que estaba fuera de su alcance. Había cesado el lento avance del transbordador y la proa dio contra los pilotes del embarcadero con tal violencia que hizo tambalear la berlina y lanzó a Archer encima de Madame Olenska. El joven, temblando, sintió la presión de su hombro y la abrazó. «Si no estás ciega, entonces debes ver que esto no puede seguir así». «¿Que no puede seguir así? Esto de estar juntos y no estar juntos». «No, no debías haber venido hoy», dijo ella con la voz alterada. «No tengas miedo de mí. No hay necesidad de que te acurruques en un rincón de esa manera. No quiero un beso robado. Mira, no trato de tocar la manga de tu chaqueta. No creas que no entiendo tus razones para no querer dejar ese sentimiento entre nosotros que se rebaje a un vulgar amorío clandestino. Ayer no podría haber hablado así, porque cuando estábamos separados trato de verte, todo pensamiento se quema en una gran llama, pero llegas y eres tanto más de lo que recordaba, y lo que quiero de ti es muchísimo más que una hora o dos de vez en cuando, con ciertos desiertos de sed esperando entre medio, que puedo sentarme perfectamente a tu lado, como ahora, con esa otra visión de mi mente, confiando toda la tranquilidad en que se convertiría en la realidad». Pasó un momento antes de que ella respondiera y luego preguntó en casi un susurro: «¿Qué significa que confías en que esto sea realidad?». «Bueno, tú sabes lo que será, ¿no es así? Tu visión de nosotros, tú y yo, juntos», rompió en una áspera risa.
Buen sitio escoges para decírmelo. ¿Te refieres a que estamos en el coche de mi esposa? ¿Quieres que bajemos y caminemos entonces? No creo que te importe un poco de nieve. Ella volvió a reír con más suavidad. No, no voy a bajar ni caminar, porque mi deber es llegar a casa de la abuela lo más rápido que pueda. Y tú te sentarás a mi lado y miraremos, si no solo visiones, sino realidades. No sé qué entiendes por realidades. Para mí la única realidad es esta. Entonces tu idea es que debiera vivir contigo como tu amante ya que no puedo ser tu esposa, preguntó. El joven notó que Madame Olenska la pronunciaba como si estuviera en un lugar conocido en su vocabulario y se preguntó si usaría familiarmente delante de ella esa horrible vida de la que había escapado. La pregunta de la condesa lo estremeció y perdió el hilo de su argumentación. Quiero que quiero de algún modo irme contigo a un mundo donde palabras como esa, categorías como esa no existan, donde seamos simplemente dos seres humanos que se aman, que son la vida entera uno para el otro, y donde nada más en la tierra importe. Ella lanzó un hondo suspiro que terminó en otra risa. Oh, amor mío, ¿en qué país estás? ¿Has estado allí? Preguntó, y como él se quedara mucho mudo y taciturno, continuó. Sé que muchos trataron de encontrarlo y créeme, todos llegaron por error a regiones intermedias, lugares como Boulogne o Pisa o Montecarlo. Y no eran en absoluto diferentes del viejo mundo que había dejado atrás, solo pequeñas y más sucias y más promiscuas. Sí, la gorgona secó sus lágrimas, pero también abrió mis ojos. Es un engaño decir que ciega a la gente. Lo que hace es justamente lo contrario. Le cose los párpados abiertos para que nunca más estén en la bendita oscuridad. No hay una tortura china parecida a eso. Debería haber. Ah, créeme que en un mundo pequeño y miserable. El coche había cruzado la calle 42. El robusto caballo del coche de May los conducía hacia el norte, como si fuera un trotón de Kentucky. Archer se ahogaba en la sensación de tantos minutos perdidos y palabras vanas. Entonces, exactamente, ¿cuál es tu plan para nosotros?, preguntó. Para nosotros, pero si no hay un nosotros en ese sentido. Estamos cerca solamente si estamos separados. Entonces podemos ser nosotros mismos. De otra manera, somos nada más que Newland Archer, el marido de la prima de Ellen Olenska, y Ellen Olenska, la prima de la mujer de Newland Archer, que tratan de ser felices a las espaldas de la gente que confía en ellos. Ah, yo estoy por encima de eso, gruñó Archer. No, no lo estás. Nunca has estado por encima. Y yo sí, dijo con una voz extraña. Y sé lo que es eso. Él guardó el silencio, aturdido por un mudo dolor. Luego buscó a tientas en la oscuridad del coche de la campanilla que daba órdenes al cochero. Recordó que May tocaba 2 veces cuando deseaba que se detuviera. Presionó el timbre y la berlina se detuvo al lado del guardacantón. ¿Por qué nos detenemos? Esta no es la casa de la abuela, exclamó Madame Olenska. No, yo descenderé aquí, balbuceó el joven. Ella se inclinó hacia adelante y pareció querer decir algo, pero él ya había dado orden a seguir el viaje, y el carruaje se alejó mientras él permanecía en la esquina. Había dejado de nevar y se levantaba un viento estimulante que azotó la cara, que permanecía parado con la mirada fija. De pronto siguió algo tieso y helado en sus pestañas y se dio cuenta de lo que había llorado, y el viento había congelado sus lágrimas. Hundió sus manos en sus bolsillos y caminó a paso largo por la Quinta Avenida hacia su casa.